Bienvenidos de nuevo. ¿Cuándo crece más el cristianismo? Sorprendentemente es cuando está bajo ataque. ¿Cómo? Cuando los primeros cristianos huyeron a otras partes, llevaron consigo el mensaje de perdón en Cristo. Irónicamente, la persecución facilitó la extensión del Evangelio. Uno de los primeros padres de la iglesia cristiana, Tertuliano, escribió: "La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia". Tristemente, especialmente en los países musulmanes, los cristianos ahora son más perseguidos que nunca. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta lección y que proteja la fe de aquellos que sufren persecución por tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior vimos el contraste entre el conocimiento natural y revelado de Dios. Decimos que el conocimiento natural de Dios es innato. Tiene dos fuentes. La primera radica en la naturaleza que nos rodea. La gente se da cuenta de que alguien debe haber creado todas las cosas y ese alguien lo ven como su Dios. Y la segunda fuente es su conciencia, la voz dentro de nosotros que sabe instintivamente que ciertas cosas están mal. Su conciencia les dice que son culpables ante su Dios y que deben hacer algo para enmendarse. El conocimiento natural no puede decirnos quién es el verdadero Dios o qué ha hecho para salvarnos. Solo la Biblia, el conocimiento revelado de Dios, revela esto. Aprender lo que la Biblia enseña acerca de nuestra salvación es el propósito principal de estas lecciones. Entonces, repasando, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en el idioma griego, el lenguaje universal en ese entonces. Los primeros capítulos de estos 4 libros hablan del nacimiento de Jesús. Los capítulos intermedios describen el ministerio público que desempeñó desde los 30 años hasta su muerte a los 33 años. Y los últimos capítulos hablan de su muerte que se conmemora el Viernes Santo. Estos últimos capítulos también mencionan su resurrección en el tercer día, que se celebra el domingo de Pascua, y su ascensión al cielo 40 días después. Aquí está una lista de los 27 libros. Después de los 4 evangelios tenemos las 23 epístolas, una palabra que significa carta. La primera de las epístolas es el libro de los Hechos. Escrito por San Lucas, habla del establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Después de los Hechos, vienen 13 epístolas escritas por San Pablo, el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Las primeras de sus epístolas fueron escritas a comunidades en ciudades donde él había establecido congregaciones durante sus 3 viajes misioneros. Después de sus cartas a las congregaciones, hay 2 cartas a Timoteo, uno de los compañeros misioneros de Pablo, y una carta a Tito, otro compañero misionero. Y finalmente una breve carta para Filemón, el dueño de un esclavo fugitivo. Por favor, note que el orden de los libros en el Nuevo Testamento no es el mismo en que fueron escritos. Los 4 evangelios, por ejemplo, fueron escritos después que las epístolas. Y la primera epístola escrita no fue Hechos, sino la carta de Pablo a los Gálatas. Este siguiente bloque de epístolas, resaltados en rojo, se llaman las epístolas generales. Y el tema básico de estas epístolas es que los cristianos no deben abandonar su fe, incluso frente a la persecución. Y el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, escrito por San Juan cuando ya era un hombre anciano, alrededor del año 95 de nuestra era. El libro de Apocalipsis, en un estilo altamente simbólico, consuela a los cristianos en medio de una feroz persecución. Habla de la victoria final que la iglesia cristiana tendrá sobre todos sus enemigos. Y una nota final. 3 cosas facilitaron la difusión del Evangelio en la iglesia cristiana primitiva. La primera, la persecución por los romanos.
En general, los romanos eran tolerantes de las demás religiones. Puesto que el cristianismo hablaba de Cristo como rey, esto fue interpretado como un desafío al emperador romano y por eso el cristianismo fue perseguido. Pero cuando los cristianos huyeron, llevaron consigo el evangelio. Y la segunda cosa, que es, todo el mundo hablaba griego debido a la influencia de Alejandro Magno. Cuando San Pablo viajó a otras tierras, la comunicación no fue un problema, porque todos hablaban griego. Y el tercer factor fue el sistema de carreteras y seguridad de los mares que se produjo mientras Roma gobernaba el mundo. Esto facilitó los viajes misioneros de San Pablo. Irónicamente, aunque Roma odiaba el cristianismo, en muchos sentidos, los romanos facilitaron su difusión. Ahora pido responda a las preguntas del cuestionario relacionadas con esta lección. Y en la próxima lección consideraremos la pregunta: ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Y sobre todo, muchas bendiciones.